o sea, de ganarnos el cielo. ¿A qué me refiero? No es cierto que todos ya estamos salvados, ni es cierto que todos, bueno, al menos un católico bien formado se lo entiende, o sea, no es esa la verdad, no es de que, bueno, ya nací, pues a gozar, que al cabo, pues yo soy salvo y se acabó y no hay problema, y haga lo que haga en mi vida, y así no tenga arrepentimiento, y así no tenga conversión, y así no repare mis pecados, y así no ame al prójimo, y así no perdone a los demás, bueno, pues me voy a morir y al cabo voy a ir al cielo. De ninguna manera, eso no es. Entonces, hay que plantear esta reflexión, Laura. Yo al final de la vida, ¿me comporto como hijo de Dios o me comporto como hijo de otra cosa? ¿No? Porque Dios nunca abandona a sus hijos. Y alguien dirá, algún chantajista, porque hay muchos hijos que somos chantajistas, ¿sabes? Con Dios. Y alguno dirá, pero ¿cómo los va a abandonar? ¿No se supone que los ama? ¿Y no se supone que todos somos sus hijos? Bueno, esto es interesante. No, él no nos abandona. De hecho, es muy impresionante, Laura, porque cuando a Jesús le preguntaron, ¿quién era el Padre? Jesús contestó con una parábola. Y entonces Jesús contestó explicando, en Lucas 15, todo el mundo lo puede ver, la parábola del hijo pródigo. O sea, cuando él tenía que explicar el reino de los cielos, cuando él tenía que explicar al Padre, él que les contó una historia. Y entonces maravilloso, porque la historia que les cuenta, pues es una historia, es la historia de dos hermanos, pero es la historia tuya y mía y de todos, ¿no? ¿En qué momento se encuentra cada uno en la vida, hoy que tú estás viendo este programa, en qué momento te encuentras de la vida del hijo pródigo? Eres el hijo que todavía está en la casa del papá, que eres el junior, el hijo del rey, el príncipe, a lo mejor malcriado, a lo mejor inconforme, a lo mejor no dándote cuenta de todas las bendiciones que tienes, sin saber agradecer, sin saber corresponder. O sea, a lo mejor te encuentras en esa etapa y vas a terminar haciendo lo del hijo pródigo, porque aquel hijo que no es agradecido, aquel hijo que no es obediente, pues termina exigiéndole, como en la parábola, que le entregue los bienes que le corresponden de la parte de la herencia, y bueno, pues se va con los bienes, abandona al padre, lo ofende con su conducta, porque en la tradición judía era como desearle la muerte. Entonces, bueno, recibe los bienes y se va, ¿no? Se va a gastarse los bienes del padre en borracheras, dicen, con amigos, con prostitutas, y todo el mundo conoce la historia. Llega el momento en que no tiene nada. Qué durísima la parábola, porque yo quiero explicar esto para que se entienda un título como el que elegimos para hoy, porque hay quien dirá, bueno, pero se arrepintió el hijo pródigo y volvió por amor al padre, y entonces se arrepintió cuando terminó cuidando cerdos y comiendo bellotas, y entonces piensa que hasta los sirvientes de su padre comían mejor que él, y entonces planea regresar a la casa de su padre, y así lo hace para pedirle perdón y decirle aquello que todos conocemos de: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo, recíbeme y trátame como uno de tus siervos, de tus esclavos. Bueno, pues resulta que todos conocen el final de la historia. El hijo regresa, el padre lo abraza, el padre lo está esperando, ¿no? Está esperando su regreso. ¿Cuántos de los que hoy están escuchando este programa a ti te están esperando a que regreses? ¿Cuántos de los que están escuchando este programa a ti te están esperando a que vuelvas? A que vuelvas a pedir perdón. A que vuelvas tú a tratar de reparar lo que hiciste. A que vuelvas a restablecer esa relación que se rompió por tu soberbia, por tu incapacidad de reconocer tus propios errores, por tu egoísmo, por tu ambición, quizá por tu codicia. Te peleaste con familiares por codicia. ¿Cuántos de nosotros somos el que no queremos volver porque parece que estamos felices cuidando puercos, como en la parábola? Después de habernos acabado la familia, la salud, la vida, el tiempo, la alegría. Y ya cuando estamos, porque parece esta es la historia, ¿no? Todos volvemos a Dios cuando ya estamos, cuando ya se nos acabó la herencia. Es decir, cuando se nos acabó la salud, cuando se nos acabó la economía estable, cuando estamos llenos de problemas, cuando estamos desesperados, cuando alguien está por morir, cuando tenemos una enfermedad, cuando no tenemos trabajo, cuando nos van a deportar, en ese momento es cuando buscamos a Dios. A veces ni así. Pero el hijo pródigo regresó y buscó a su padre, y entonces el padre lo abrazó, lo besó, mandó a hacer una fiesta, y bueno, pues todos conocemos la historia, ¿no? Le mandó que le ponieran el anillo, la túnica, las sandalias, lo vistió, estaba feliz por el regreso de su hijo y mandó a hacer una fiesta. Y mucha gente dice, bueno, es que el hijo pródigo volvió porque amaba a su padre. Nada menos cierto.
El hijo pródigo no regresó porque amaba a su padre, regresó por hambre, por necesidad, por conveniencia. Y lo peor de todo es que cuando Jesús platica esta parábola, Jesús nos habla no de un hermano, los biblistas en el canon le pusieron la parábola del hijo pródigo, pero en realidad no es un hijo, son dos. Y es la parábola de los dos hijos del padre. Y el otro hijo, que era el que no se había ido, el que se quedó en la casa, el que trabajaba para su padre, el que no se fue a gastar el dinero en borracheras con amigos, a despilfarrarlo hasta con prostitutas, bueno, pues cuando regresó el otro hermano, se enojó. No quería entrar a la casa, a donde el padre había convocado a la fiesta, y le reclama al padre, ¿no? Y le dice, yo siempre he estado contigo, has hecho todo lo que me has mandado, he trabajado siempre para ti. Pero cuando regresa ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero en vino y con prostitutas, mandas matar el ternero gordo y le mandas a hacer una fiesta. Y el padre le responde y le dice, hijo mío, teníamos que hacer una fiesta porque tu hermano está muerto y ha vuelto a la vida. La pregunta que nos debemos hacer es hoy, si así nos explicó Jesús cómo somos nosotros, es decir, cómo es el reino, es decir, cómo es el amor del Padre, y claramente nos indicó en esos hijos, eran los dos hijos del Padre, o sea, nosotros, habría que preguntarnos, ¿quién de esos dos hijos amaba al Padre? Y mucha gente va a decir, como yo ya lo comenté, el pródigo, no, ¿verdad? El pródigo lo abandonó, lo insultó, le deseó la muerte, se fue a gastar su dinero y regresó por necesidad. Entonces, podríamos pensar que, bueno, el que lo amaba fue el que siempre estuvo con él. Pues tampoco. El que se había quedado con el padre le echó en cara todo lo que había hecho por él. Y le reclamó además el por qué recibía a su hermano y por qué lo ayudaba, por qué lo perdonaba. Y le echó en cara que él trabajaba para él y le dijo, y para mí nunca has mandado matar un ternero gordo como por este. O sea, le cobró su obediencia, le cobró el estar cerca de él, le cobró claramente porque le llevaba la cuenta de lo que le daba al padre esperando recibir y no lo quería compartir con el otro hermano. Entonces, esto es duro, Laura, porque ¿cuál seremos de los dos, cada uno de nosotros? Fíjense, uno estaba con el padre. Yo pienso mucho en el hombre religioso, en el católico practicante que va a misa, que está en los grupos, que todo, pero que se vuelve un juzgador de los demás, en el que critica al que está lejos de la iglesia, el que, bueno, pues es como esa, yo siempre hago esta comparación que a mucha gente le da risa, que es como esta sacristana del templo que es la dueña del templo, ¿no? La que es la dueña de las llaves y que todo se tiene que hacer, que hasta el señor cura le tiene casi que obedecer, ¿no? O sea, la que manda ahí, la que gobierna, la gritona, la que trata mal a la gente, la que ahuyenta a los nuevos que van llegando. Bueno, nosotros en un gran sentido cuando decimos Dios nunca abandona a sus hijos, pero esos son los hijos de Dios. El que se va se olvida de Dios, se olvida que le debe la vida a Dios, se olvida que va a morir y va a rendir cuentas de sus actos, se olvida que tiene que dejar, que no puede morir en pecado mortal. Ese hijo que no vuelve por amor con el Padre, como la gran mayoría de nosotros, vuelve por necesidad. Señor, cúrame. Señor, sánalo. Señor, ayúdame. Señor, un trabajo. Señor, tengo este problema. Señor, mira a mi hijo lo que pasa. Señor, mira mi matrimonio. Señor, mi mujer anda con otra. Señor, llegamos a pedir. Llegamos a pedir. Llegamos no por amor. Llegamos a buscar el mago que nos arregle los problemas, que nos aparezcan las soluciones, y habitualmente lo más triste de todo es que después de que nos ayuda, porque es nuestro Padre, nosotros nos volvemos a alejar de él. Nosotros nos volvemos a olvidar. ¿Cuánta gente conocemos que Dios le concedió un milagro grandísimo y se olvidó de Dios porque el mundo nos absorbe después? Porque después de tener un encuentro con Dios, de acercarte con Dios, te enfrías y entonces se te olvida que eres su hijo y ya no eres el hijo pródigo que regresó, que ya no es el hijo que recuerda que le hicieron una fiesta cuando volvió, que le volvieron a poner el anillo, la túnica, las sandalias, que le dieron otra vez el vestido de príncipe. Esto es importante, Laura, que lo tengamos siempre en cuenta, porque Dios nunca abandona a sus hijos, claro, nunca abandona a sus hijos, a los que se portan bien y a los que se portan mal. A todo el hijo que le pide ayuda a Dios para salir de una condición negativa, de pecado, tóxica,
de depresión, de una situación de vida que no quiere vivir, de un matrimonio fallido. Dios siempre ayuda a todos, todos son sus hijos. Y ahí viene la última frase, el título, ¿no? Aunque le den la espalda. ¿Tú te imaginas qué violento es esto para un orgulloso? Para un soberbio. Porque claro, ahí ve gente que hasta ve el título y dice, ¡ay, qué horror! Han de decir, Dios nunca abandona a sus hijos, aunque le den la espalda. No, no, no. ¿Por qué? Porque se pone en primera persona y dice, yo no le doy la espalda a Dios. Y fácilmente nos convertimos en este fariseo que decimos, no, 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 no. Yo trato de cumplir. Yo trato de ser bueno. Yo. Cuando exactamente el ser buen hijo del Padre no se trata de yo, se trata de tú. Se trata de los demás. Se trata de entender que en el otro, pues Jesús fue tan claro que dijo, lo que a uno de estos le hiciste, a mí me lo hiciste. Y fíjate que hace unos días estoy preparando unos temas para el próximo año de evangelización y yo escuchaba un testimonio fuertísimo de un brujo convertido a la fe católica, un testimonio muy fuerte, pero decía algo que a mí me impactó tanto, ¿no? Que es la segunda vez que lo escucho, ya lo había yo oído, pero este hombre decía que ellos cuando hacen sus trabajos de magia negra, de brujería y los demás, tienen mucho cuidado porque cuando maldicen a una persona y hacen trabajos para enfermarlo y todo esto, se cuidan porque si esa persona está en gracia de Dios, la maldición se le regresa a ellos. Y entonces si hacen un trabajo de muerte contra esa persona y esa persona está en gracia de Dios, los que se van a morir son ellos. Así es que hay gente a la que no la pueden tocar porque es gente que vive en gracia de Dios. Y me hizo acordarme de aquel testimonio del general colombiano convertido a la fe católica que platicaba que en su país habían detectado que previo a la celebración del Halloween desaparecían muchos niños en la ciudad donde él estaba y entonces, bueno, él era un militar que estaba al frente de la policía y pues era un hombre totalmente ajeno a la fe, pero descubrieron quién era la banda que secuestraba, robaba a los niños que desaparecían y detuvieron a varios miembros de esta banda, que eran una banda satánica, una secta, y pues ellos declararon que los niños, niñas, todo lo que se robaban era para hacer sacrificios, el 31 de octubre. Sí. Y aquel testimonio a mí me impactó también mucho porque él, que era un hombre totalmente ajeno a la fe, a él se le empezó a mover el piso cuando estas personas que él detuvo al frente de la policía, cuando fueron interrogados, los satánicos con mucho desparpajo, así con mucho descaro, le dijeron, bueno, lo que pasa es que nosotros sabemos, identificamos, percibimos los niños que nos podemos robar. Y entonces él revisó los expedientes de las familias de los niños desaparecidos y encontró que el único común denominador que había en estos niños era que pertenecían a familias católicas o cristianas, pero familias católicas fundamentalmente, que no practicaban la fe. Ninguno de los 17 niños en la investigación que estaba a su cargo, ninguno era bautizado. Y entonces a él le llamó la atención porque dijo, qué raro que lo único es que eran pequeños, niños muy pequeñitos, y lo único que tienen en común es que son de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes edades, de diferentes contextos, en diferentes regiones aquí, del lugar allí en Colombia, y lo único que tenían en común es que no habían sido bautizados, incluso ya teniendo 3, 4, 5 años. Wow. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque es esto asunto de los brujos, el asunto de la gracia, que no entendemos. Que no entendemos lo que es la gracia de Dios, el favor de Dios, vivir en amistad con Dios. Lo que no es entendemos llevarnos bien con el Padre y agradar al Padre. O sea, imagínate que vivimos una vida donde nos levantamos y no hacemos lo posible todos los días por agradar a papá. Por agradar a papá, ¿por qué? Porque el Padre nos cubre con su bendición. Lo único que queremos es su bendición, pero el Padre nos cubre con su protección. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos muerto en enfermedades? ¿Cuántos de nosotros nos hubieran asaltado, nos hubieran secuestrado un hijo? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos tenido 1000 calamidades? Pero no ocurrió porque hay gente que ora por nosotros, que eso es otro gran tema, o sea, no entendemos, comprendemos el poder de la oración. O sea, cuando tú estás orando por otra persona, le estás haciendo el regalo más grande, porque le estás pidiendo a tu Padre bendición
bueno, espero que estés orando o pidiéndole bendición para el otro, ¿no? No que le estés diciendo hazme justicia, ¿no? Y entonces que le pidas al Padre, pues que te haga justicia y estés haciendo una oración, queriendo acusar al otro, ¿no? Que bueno, podemos incluso caer en eso. Pero a lo que voy es, Dios nunca abandona a sus hijos aunque le den la espalda. Laura, habrá gente entre todo nuestro auditorio que diga, no, yo no le doy la espalda a Dios. A la espalda a Dios se le han dado los Chapitos, López Obrador, Claudia Sheinbaum. La espalda a Dios se la darán los empresarios corruptos, los malvivientes, los brujos. Ellos son los que le han dado la espalda a Dios. No me digan. Fíjense, el otro día oí un podcast de Anabel Hernández. Y Anabel, a quien le mando un saludo, ¿no? Ella luego nos ve. Igual. Y Anabel Valiente. platica, bueno, desenmascarando lo que es el poder de la verdad. Ella no es una mujer religiosa, pero lo voy a decir así. Hizo un podcast, uno de los últimos, donde ella hablaba de los vínculos de Peso Pluma con los Chapitos. Sí. Bueno, impresionante, donde además platica hasta los videos del Peso Pluma los han grabado en las casas de narcotraficantes y bueno, las canciones que les ha dedicado, ¿no? Y las letras y bueno. Y decía algo que yo dije, mejor no se pudo haber dicho, ¿no? La gente que compra los boletos para ir a ver a Peso Pluma, y van ellos o van los hijos, y decía ella en el podcast, ¿no serás tú parte también? No del narcoestado, sino de la narcosociedad que consume, fomenta y apoya la cultura de la sangre y del crimen. Porque incluso escuchas a los artistas y además fomentas el consumo de música que está normalizando la cultura de la sangre, del asesinato, de la droga, del poder por el poder a costa de lo que sea, la cultura de las mujeres a la venta en las buchonas, la cultura de la pérdida de toda vergüenza, de todo sentido moral. Ese que va al concierto de Peso Pluma, decía Anabel Hernández en pocas palabras, decía, ese también está siendo parte de la cultura que critica y es parte del narcoestado. O sea, Claro, Mario, entonces, los niños. Me ha tocado ver, familias que van en sus carros, en eventos, familias, papás, mamás, que van escuchando esas canciones y los niños las van cantando. Se saben las canciones. Y no nomás de él. Estamos hablando de N. O sea, si no somos nosotros los que las componemos, pues sí, nosotros somos parte de ese sistema porque estamos fomentándolo. Simplemente al consumirlo. Ya no se diga cuando lo reproduces y todavía tu hijo o tu sobrino o ya la están... Fíjate, el otro día estaba en una reunión familiar, no voy a dar más nombres, y decían, les cambiamos la música porque se nos hace que esas canciones, y no estamos hablando de Peso Pluma, estamos hablando de estas canciones o este estilo